¿qué hay en tu corazón? ¿Sabías que lo que hay en tu corazón se refleja en tu exterior? Sí, la Biblia dice en Proverbios 27:19, en el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. ¿Qué estás reflejando? ¿Qué hay en tu corazón? Haz un alto y revísate. Aún estás a tiempo de llenar tu vida de lo mejor. ¿Sabías que Dios nos habla a diario y de muchas formas? Sí, en la Biblia vemos muchos ejemplos cuando Dios habla a sus hijos, como en 1 Samuel 3:10. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel, habla que tu siervo escucha, respondió Samuel. Al igual que Samuel, ¿tú escuchas cuando Dios te habla? ¿O estás escuchando otras voces? ¿Quizás muy atribulado? ¿O no tienes tiempo? Revísate porque Dios te quiere hablar. Bueno, ya estamos en vivo y en directo. Hola, ¿cómo están? Un saludo muy especial para todas las personas que nos ven en este momento. Yo soy Jorge Flores Giorgi y está acompañándonos en esta ocasión nuestra bella hija. Dígalo contrario, hola Ale, ¿cómo estás? Hola Giorgi, muy bien, es un gusto estar con ustedes en otra oportunidad y pues sí, en esta vez acompañando a Giorgi en esta palabra tan impresionante porque de verdad que está muy especial. Necesitábamos que se subiera el rating, por eso la invitamos. Claro, ahora todo tiene sentido. Estrategia. Bueno, le cuento que he estado preparándome y tengo varias recetas de cocina. Sabía que se iba a sorprender. No, pero es que mire por qué le digo. Usted sabe que a mí me gusta cocinar y que trato de que cada vez me queden las cosas mejor, ¿cierto? Sí. Bueno, testiga. Pero esto no es fácil, no ha sido gratis. He tenido, así como en el programa de cocina que dan los fines de semana, prepararme. ¿Qué tenido que prepararme? Hoy aprendí a preparar una pasta de tomate porque queremos hacer una pizza casera. Entonces ya aprendí cómo hacer la masa y cómo hacer la pasta de tomate también. ¿Qué quiero decirles con esto? Que me he estado preparando, ¿sí? Para hacer las cosas lo mejor posible. Y luego me imagino que haré la primer salsa, me quedará, no sé, espero que bien, y así irá mejorando cada día más, ¿verdad? Y me enseñará a hacerla también, Y le ¿no? enseñaré a hacerla. Oye, a mí me toca ver los talleres, los tutoriales, y luego se las enseño Es ahí que usted ya. es mucho más pilo para eso. ¿Sí ve? Esa es la verdad, hay que aceptarlo. En cambio, si usted me transmite la información, pues ya soy más receptiva. Sí, claro. Pero bueno, lo que queremos decirle con esto es que hay que prepararnos, hay que aprender para, pues, cuando vengan los momentos de las pruebas, cuando vengan los momentos de hacer las cosas. Y lo mismo pasa con la palabra de Dios. Por eso hoy estuvimos escudriñando y investigando acerca de dos versículos espectaculares o dos capítulos o dos partes de la Biblia que están en Apocalipsis y Gálatas, y lo hemos titulado La lista de la perdición. Tiene nombre como de película de terror. Sí, es que da miedo, en serio, da miedo, la lista de la perdición. Y es que Papá Dios es muy bueno con todos nosotros y Él nos prepara y nos enseña y nos muestra en su palabra qué le gusta que hagamos y qué no le gusta que hagamos. Y Él preparó unas listas. No sé si te acuerdes del primer escrito o lo primero que escribió Dios. ¿Qué fue? En la parte de Apocalipsis.
¿O de qué hablas? No, el primer escrito que hizo Dios, que el mismo Cuando Dios... fue la creación, ¿sí? El primer escrito de él fue la creación. La corché. No. ¿Me corchó? Dios mío, corte. Empecemos de nuevo. Esto estoy improvisando aquí. No, esto ¿Cuál es fue el válido. escrito? Bueno, esta es una de las curiosidades que tenemos. Las primeras palabras o lo primero que escribió Dios fue los 10 mandamientos. Recuerde que con el dedo de Dios mismo escribió los 10 mandamientos. El resto fue la Biblia inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Pero lo que escribió él fue los 10 mandamientos. Corchándome aquí en vivo, es que subir el rating, ¿qué tal? Todo mal. Oye, pero bueno, esto lo escribió y son órdenes, mandatos que hizo Papá Dios para que podamos vivir en un mundo pues alineado, en un mundo bonito, en orden, ¿verdad? Porque la ley, por ejemplo, la ley humana, cuando ponen un semáforo y dicen que el rojo se detiene, que en verde puede seguir, que no pase si no puedes por el peatón por la esquina, que, bueno, todas esas leyes que hay, que si tú, bueno, esta es para ambos, robas es malo, todas estas leyes son para mantener un orden. Y es importante, son importantes, las reglas son importantes. De hecho, en Chiquiticris este sábado a las 11 vamos a aprender acerca de las reglas, las órdenes, los mandatos que hay. Y bueno, en la ley de Dios también está todas estas leyes, todos estos mandatos, todas estas órdenes. ¿Para qué? Para que hagamos las cosas bien. ¿Para qué crees que son las ordenanzas o los mandamientos que Papá Dios nos dio? Yo creo que, pues, como la palabra lo dice, ¿sí? Él quiere que nosotros vivamos una vida íntegra y que seamos felices, ¿sí? Él dice también en su palabra que engañoso y perverso es el corazón del hombre. Él ya nos conoce. Por ende, necesita ponernos como ciertos límites o ciertas ordenanzas para que podamos ser guiados por Él y podamos tener una mejor manera de vivir, ya que si lo dejamos en nuestras manos va a ser un poco más desordenado todo, ¿sí? Porque a nuestro parecer, mi parecer puede ser muy diferente al tuyo, que nos une el parecer que tenemos en Cristo. Entonces es como el orden de las cosas, ¿sí? Por eso es tan importante los mandamientos, por eso son tan importantes las leyes. Si no hubieran leyes normales que muchas veces a nosotros nos incomodan, que las normas de tránsito, que las cosas que tenemos por cumplir, que las obligaciones incluso en la casa, pero si no hubieran, ¿cómo sería todo? ¿Sí? Hay muchas películas que hablan de eso y muchas series también, de cómo cuando, digamos, no hay una autoridad clara, entonces todo se desordena. Y eso es así, si no hubiese una ley, todo sería desorden. Qué chica tan sabia, está votando... Pues si ya que me corchaste y de primerazo tenía que sacarla del estadio. No, pero qué respuesta tan buena, claro que sí, para eso son las leyes. Y bueno, la gente cree que normalmente cumpliendo los 10 mandamientos o que los únicos mandamientos que hay en la Biblia son los 10 mandamientos. Y eso dice la gente, no es que solamente los 10 mandamientos, hay muchos más mandamientos que Dios nos dio a través de la palabra. Así es. A través de su palabra. Y aquí traemos la lista de la perdición. Chan, chan, chan. Ay. Bueno, hablando en serio, pongan en serio. Ya. En Apocalipsis 12, del 7 al 8, tenemos una parte de esta lista. Yo voy a mostrárselas a ustedes, ahí está en pantalla. ¿Me ayudas a leer, por favor, Ale? Ok, dice: los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones, y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Versículo 8. Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Wow. Wow, observen, en el versículo 8 empiezan esa lista. En el versículo 8, voy a ponerlo otra vez. Aquí en el versículo 8, pero vamos a empezar a escudriñar, como les digo, pero miren en el 8 que empieza la lista. Es más, voy a hacer algo, voy a ponerla esa ya era la versión Reina Valera. Mira, ahí está la otra versión. Ahí arriba dice Reina Valera, leámosla. ¿Desde el 8 o todo? 7 y 8. Ok. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
Bueno, esta versión es como la versión más tradicional, la más que casi todos tienen, ¿cierto? Sí, En casa. Pero me gusta mucho esta versión porque, no sé, da a entender mucho más fácil las cosas. Y, sí. y yo quiero que lean el versículo 7. Mire lo que dice acá. Los que salgan vencedores Ujú. heredarán todas esas bendiciones. Resulta que en este capítulo de Apocalipsis está hablando el apóstol Juan. Él tuvo una visión donde Dios lo llevó, lo transportó bueno, él dice que no sabe si es visión o en el Sí, cuerpo, no, pero Dios le mostró todas estas visiones del Apocalipsis. Y en este capítulo 21, él está viendo el cielo nuevo, la sí. nueva Dice Jerusalén. que la Nueva Jerusalén, dice el nombre Correcto. del capítulo. Y nos cuenta, esto es lo que yo les digo que debemos escudriñar las escrituras. Aquí hay dos versículos nomás que le estamos leyendo, pero hay que leer ojalá todo el capítulo completo para entender Ujú. un poquito más. Ojalá el capítulo anterior y el capítulo posterior. Eso te va a dar un panorama mucho más amplio. Pero, Así es. pero para entender un poquito, resulta que Juan Dios le dio esta visión y le dijo, escribe y cuenta estas cosas, ¿sí? Y aquí ya ha pasado las cosas malas, digamos, esto es donde ya pasa lo terrenal y ya viene el cielo nuevo. Y por eso dice en el 7, los que salgan vencedores heredarán todas estas cosas. Mientras Así es. preparábamos el tema, yo te preguntaba que cuál es esta parte, los que salgan vencedores. ¿Vencedores de qué? Sí, vencedores de este plano terrenal, sí, vencedores básicamente del mundo. Sabemos que Cristo vino a vencer el mundo y lo hizo con su muerte, sí, y Él venció la muerte y venció al mundo. Pero nosotros también debemos hacerlos. Mientras estemos en este plano terrenal tenemos una batalla constante en nuestra mente y físicamente también, sí, en nuestro diario vivir. Y cada día vamos a librar una batalla distinta en cada área de nuestra vida. Las batallas que tenemos hoy, yo le decía a Georgie, no van a ser las mismas que tengamos mañana, ni mucho menos en un mes. Hay batallas que ya libré hace años también. Entonces, esta batalla o esta guerra se acaba cuando ya sea el juicio, ¿sí? Y cuando salgamos vencedores, lo que quiere decir es que debemos permanecer firmes hasta el fin. Eso que estás diciendo es real, ¿sí? Pero mira, te lo voy a decir aquí. Los que salgan vencedores heredarán todas estas bendiciones y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Eso está hablando todo el capítulo cuando venga la nueva Jerusalén, el nuevo cielo, ¿verdad? Sí, El nuevo mundo. Pero esta batalla, como tú lo decías, se presenta día tras día. Y escúchame, esta es una batalla que tenemos que vencer, que luchar, que pelear los hijos de Dios. Porque ahí así dice, es. y seré su Dios Y ellos y serán ellos mis serán hijos. mis hijos. Ujú. O sea, usted quiere ser hijo de Dios, no espera que cambie todo esto y dice, no, esa batalla es diaria. ¿Y en qué Así es. consiste esa batalla? En no hacer lo malo, en no dejarnos guiar por nuestros deseos, sino en hacer la voluntad de Papá Dios. Y ahorita lo vamos a ver con el siguiente versículo, con el siguiente capítulo, más clara esa parte. Pero mira la lista. Bueno, eso es lo que decíamos de escudriñar, ¿no? Sí. De mirar por qué dice los que salgan vencedores. ¿Vencedores de qué? Pero esta mañana decíamos que de este plano terrenal, pero ahorita me vino aquí a la mente, el Espíritu Santo me decía, pero esa batalla también es diaria. Así Tú es. quieres ser hijo de Dios, tienes que luchar esa batalla diaria, a no decir mentiras, a no decir, hacer, mejor dicho, hacer estas cosas que están aquí en la lista, ¿sí? Ujú. Dicen el 8, ¿lo leemos, por favor? Sí, pero los cobardes, ¿Qué? Espere, ¿cómo así? ¿Los cobardes? ¡Ah! Sí, los cobardes, ojo, ¿quiénes los más? incrédulos, ¡Wow! los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago del fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Híjole, me llama mucho la atención porque estas son cosas en las que nosotros podemos también caer. Los hijos de Dios también podemos caer en estas
en estas cosas. Esto no es solo para el que no es hijo de Dios o para el que está afuera. La gente dirá, pero ¿cómo así si todos somos hijos de Dios? No, hay que leer la Biblia y ahí se van a dar cuenta que unos somos hijos de Dios y hay otros que aún no lo son. Así Todos es. somos creación de Él, ¿sí? Pero en lugar de hijos de Dios hay unas pautas o unas cositas sencillas para ser hijos de Dios. Entre esas cumplir o no cumplir este listado, ¿no? No hacerlo. Entonces, mira, perdón, mira aquí, es que estoy emocionado de hablar y dar la voz, tú sabes. Entonces, dice los cobardes. Ojo, esto también entramos aquí y me voy a meter un poquito espero no en problemas, pero aquí los cobardes. ¿Los hijos de Dios somos cobardes? No deberíamos, porque dice que el cielo lo arrebatan los valientes, en otra palabra. No, y la palabra dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Así Pero es. ahí es donde pecamos, cuando Dios nos dice algo y nosotros por cobardía no lo hacemos. Así de sencillo. ¿Cómo? Un ejemplo. Dios te dice, Alejandra, háblale a tal persona y dile esto o enséñale la palabra de Dios. Y uno, no, pero ¿qué dirá? No, qué pena. Y no, ¿cómo le voy a decir yo eso? Entonces, por cobardía no lo hacemos y eso pudo haber hecho que él conociera a Dios antes de. Es verdad. ¿Cierto? Sí. Entonces, ¿podríamos caer en pecado, en ese pecado nosotros los cristianos? Sí, en cobardía. Dios nos puede enviar a algo. Imagínense donde Noé, Dios por cobardía no hubiera hecho eso. No, ¿yo qué voy a hacer esto? Se Sí. acaba toda la humanidad. Total. Juntamente con él. Total. Entonces, ¿podríamos caer nosotros en esto? Sí. Los incrédulos, aunque no lo parezca, nosotros los cristianos podemos saber de palabra, podemos tener fe, pero a veces no creemos lo que Dios dice de nosotros. Es decir, Es verdad. a veces no nos creemos que somos hijos de Dios. Las promesas que nos ha dado también. El solo hecho de cuando nos dice esfuérzate y sé valiente, cuántas veces no caemos en desánimo o cuántas veces nos dejamos gobernar por el miedo, porque nosotros somos seres humanos, las emociones están puestas por algo, ¿sí? Pero debemos gobernar sobre ellas. El Padre debe gobernar sobre ellas y es ahí donde está la diferencia de todo. Claro, Él nos dice en su palabra que Él irá delante de nosotros abriéndonos puertas, pero a veces no lo creemos y decimos, ay, pero si voy allá y me presento y si no me dan el trabajo, pues Dios ya Nos sabe. predisponemos. Total. Como si supiéramos ya que todo lo malo nos va a pasar. Total, mire, los corruptos, los asesinos. Voy a hacerte una pregunta. ¿Podríamos ser corruptos y asesinos asesinos sin matar a alguien físicamente? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí podemos llegar a hacerlo. Ajá, Con nuestro nuestra hablar. lengua, con nuestro hablar, podríamos matar a otros. Ah, Es verdad. Sí. Cuando un hombre habla mal de una mujer, sin ser verdad, bueno, no debería, así sea verdad, no debería hablar, pero cuando habla mal, ahí puede matar la reputación, puede matar, por ejemplo, cuando se hace el bullying. El bullying es cuando hay reiteración de una burla, Ofensas. una ofensa, ¿cierto? Y la dicen tantas veces que afecta a la persona. Es cierto. Y no necesariamente tiene que llegar al suicidio, pero la persona en su interior puede estar muriéndose. Y es que la palabra no regresa vacía, o sea, cuando uno tira una palabra es muy difícil recogerla, ¿sí? Ya salió de tu boca, la otra persona ya la escuchó, ya entró a su subconsciente, a su corazón, hizo hueco y ya no hay nada que hacer. Mira que dice acá que los que practican brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los que rinden culto a ídolos Y los mentirosos. Algo que parece tan sencillo, ¿no? Y tan simple. Sí, todas son completamente iguales en peso. No hay mentiras blancas o mentiras pesadas. Piadosas, No, mentiras que le piadosas. dicen. No. Mentira es Es mentira. Mentira es mentira. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, los que practican brujería, con nuestras palabras podemos estar haciendo brujería sin darnos cuenta. Por favor, tengan cuidado cuando hablan. En serio, en la lengua, en la palabra está el poder de dar vida o de quitarla. Esto está escrito en la palabra, hay que leerla por eso, para saber y hablar con sabiduría, para entender. Bueno, volviendo al tema, los mentirosos, Alejandra, por una mentira se puede ir uno
perder? Por supuesto que sí, porque no es el acto de, ay, bueno, ya, mentí una vez, ¿sí? Es que esa mentira no se queda ahí, o sea, para cubrir esa mentira vas a tener que decir otra mentira y luego otra y luego otra. Cuando te das cuenta estás metido ahí de cabeza. Y es que cuando la persona dice una mentira, tiene que volver a decir otra mentira y otra mentira y otra mentira para tapar la primera mentira. Entonces, eso va creciendo como una bola de nieve. Es el ejemplo más claro que le dicen a uno y le enseñan de la mentira, que va creciendo. ¿Y sabe qué es lo peor? Que al final se descubre toda la verdad. Porque dice la palabra que entre el cielo y tierra no hay nada oculto. Total. Y las cosas siempre, siempre salen a la luz. Pero esto pasa mucho en los empresarios. Por vender algo o por hacer el negocio, puede salírsele una mentira. Entonces, si se le salió a un cristiano una mentira, ¿se pierde? Es un paso. Correcto. Es la delgada línea. Sí, es mejor no decir mentira. Y si se le salió una mentira, así como por casualidad que usted se vio involucrado y la respuesta fue una mentira, preferible aclararlo y decir la verdad antes de que sea más tarde. Es cierto. O preferible no decirla y arrepentirse. Arrepentirse y apartarse, que es lo que siempre dice el Padre. No basta con que te arrepientas, si te vas a seguir involucrando en lo mismo. Ahora, ¿todos somos mentirosos? No. Nosotros los hijos de Dios tenemos que dejar la mentira y hablar siempre con la verdad, porque la verdad te hace libre. Ahora, si como digo, se te sale una mentira, pues arrepiéntete, cambia eso y páralo de frente. No, verdad. Mira que yo te dije una mentira, se me salió, lo siento mucho, es preferible sonrojarse. Sí, que eso decía mi nona. Mi nona siempre decía, es preferible ponerse colorado un poquito de tiempo a quemarse en el infierno. Y ella era así, lo decía de frente y yo... Sabias palabras la de tu nona. Senseis. Bueno, entonces, sí, es eso. Hay que tratar de no cometer estos errores, de no hacer estas cosas, porque a papá Dios no le agrada. Entonces, ¿quién es un mentiroso? El que constantemente está diciendo mentiras. O sea, por el hecho de que a un cristiano se le salga, o a un seguidor de Cristo, a un imitador de Cristo, se le salga una mentira, no significa que es mentiroso. No, dijo una mentira. ¿Quién es el mentiroso? Esto creo que tiene un nombre esa palabra, ¿no? El mitómano. Mitómano, el que practica la mentira, el que dice mentira. Y empieza a creérselas, que es lo más terrible. Ya llega al punto en el que está tan envuelto en las mentiras que se ha creado toda una vida falsa y la mantiene. Bueno, aquí estamos hablando de estas personas, ¿sí? Y de los que practican estas cosas. ¿Ya? No del que se le salió una mentira o no el que se resbaló, el que cayó o el que pecó. No, si te levantas, pues ahí está tu salvación, porque por gracia la tienes, papito Dios o Jesucristo mejor, nos dio esa salvación. Pero no hay que abusar, así de sencillo, no hay que abusar. Mira que tú tenías otro versículo en la nueva versión Gálatas. Internacional, en nueva versión, sí, aquí en Gálatas, léela. El título es Las obras de la carne y el fruto del espíritu. Versículo 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. Espérame. Y manifiestas son las obras de la carne, o sea, del pecado, manifiestas. Y aquí vamos a verlas un poco más claro, están las mismas, pero es decir, como más desglosaditas, como más, por ejemplo, la otra dice aberraciones sexuales, aquí ya hay un poquito más. Mira, sigamos. En el 19, ¿sí? Sí, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En otras palabras, no serán llamados hijos de Dios.
Y aquí hay algo impresionante en el versículo 1 cuando habla de las cosas que son del espíritu y las cosas que son de la carne. En el 1. Perdón, en el 16, sí, es que como estaba ahí el primero. En el primer versículo que aparece ahí, que es el 16, eso. Dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Qué tan importante es entender que lo que antes vivíamos en la carne, ahora lo vivimos es por la fe, lo vivimos en el espíritu. Ya somos hechas personas distintas, ¿sí? Por ende, estas cosas no deberían estar en nosotros, ¿sí? Es esa levadura que leuda nuestra masa, que no podemos permitir. Ay, no, pero entonces es que ya tengo que ser santo y perfecto. Pues la verdad es que estamos en el camino a la santidad, ¿sí? Y lo que decía Jordi al principio, es una batalla diaria, es constantemente. Es un cambio de mentalidad en un principio. Si tú cambias la mentalidad de que ya no es, ay, se me salió, lo siento. Bueno, listo, sí, sigo mi vida normal. Ay, se me volvió a salir, lo siento. No puede ser así porque ya no vivimos en la carne. Esto tiene que aprender a morir, ¿sí? Día a día tiene que morir la carne y tiene que crecer el espíritu, porque si no se puede fraccionar la relación con el Padre, que es lo más importante, porque Cristo cuando vino a la tierra y venció al mundo, Él preparó ese camino para nosotros, ¿sí? Dejó ese camino para que ya hubiese esa cercanía para acercarnos pues al Padre. Y si nosotros practicamos las cosas de la carne y le damos rienda suelta a nuestros deseos, vamos a fraccionar ese camino que hizo Cristo, y es como si le dijéramos, lo siento, muy lindo y todo lo que usted hizo por mí, pero yo quiero seguir mi vida. En otras palabras, ¿qué es ser hijo de Dios o seguidor de Cristo, o como muchos llaman cristianos? ¿Ir a la iglesia y llevar la Biblia debajo del brazo? No. Ser cristiano, ser hijo de Dios, seguidor de Cristo, es hacer la voluntad del Padre. Y en este momento Él nos está diciendo aquí en este versículo que debemos andar en el espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne. Así de sencillo. Nosotros debemos andar en el espíritu. Y eso no significa que no nos riamos, que nos sintamos, que no nos entristezcamos. Todas estas cosas nos pasan porque estamos en el plano terrenal. Pero debemos tratar de vivir en el espíritu. ¿Qué es vivir en el espíritu? Por ejemplo, a veces yo me pongo triste, sobre todo en estos días que mi hijo acabó de cumplir 3 años de que enterramos su cuerpo aquí en la tierra, y ese es el plano humano, ¿cierto? Y yo me pongo triste, pero cambio al plano espiritual y digo, mi hijo no murió, mi hijo vivió en la eternidad, ahora está con papá Dios. Entonces empiezo a ver las cosas desde el plano espiritual, ¿cierto? Y eso nos ayuda a vivir mejor en las cosas. Y este es un pequeño ejemplo, pero cuando vienen esos pensamientos y me pongo triste, yo me levanto con la palabra y busco lo que papá Dios me dice, y empiezo a ver espiritualmente, y esto se presta para cualquier cosa que nos esté pasando, lo que sea, cualquier tristeza, cualquier problema, cualquier dolor, lo que esté pasando, usted llévelo al plano espiritual, a papá Dios, y las cosas van a cambiar. Total, porque es un cambio de enfoque, totalmente, es un cambio de mentalidad. Lo que tú decías es impresionante, precisamente vamos a hablar de eso mañana en Jóvenes, cómo hacer para vencer el desánimo, porque es bastante complejo, ¿sí? ¿Cómo hago? Entonces ahora, ¿cómo hacemos para vivir en el espíritu? ¿Cómo hacemos para morir a la carne día a día? Primero, entender que las cosas de este mundo son terrenales, ¿sí? Esto es pasajero y estamos trabajando para una vida eterna con el Padre, ¿sí? Y la batalla es de todos los días, así como tú dices, cambio de mentalidad, cambio de enfoque. Sé que mi hijo está vivo en Cristo porque Él da una palabra, y nos pasó algo muy curioso, precisamente el día donde Él cumplía 3 años de haber partido, y Dios nos regaló una palabra en el devocional donde hablaba de la importancia de entender que este plano terrenal es pasajero y que las personas que fallezcan o que fallezcamos en este plano terrenal vamos a ir a una vida eterna en Cristo, ¿sí? Y que vamos a resucitar con Él. Entonces era como, nos dio como esa esperanza y como ese, oiga, recuerde que esto es pasajero, ustedes aquí tienen que estar enfocados porque después viene ese momento en el que vamos a llegar a ese plano celestial. Entonces Él es muy bondadoso con nosotros también. Mira, es tan bondadoso que en serio, eso nos pasó ese día, ese mismo día. Nosotros hacemos el devocional, tratamos de estar juntos y leer una porción de la palabra de Dios en familia. Y ese día nos sentamos a desayunar, ¿fue en el desayuno? Sí, fue en el desayuno. Y leímos la palabra de Dios y el devocional que estamos trabajando, por el cual nos estamos guiando.
ese día hablaba de eso. O sea que mira que Dios es tan bueno que nos reconforta, nos trae paz, nos da ánimo. Así es. Y esa palabra era para, a pesar de las circunstancias, a pesar de recordar que estábamos, que hace 3 años enterramos el cuerpo de mi hijo, nos dijo, hey, véanlo de esta manera. Y nadie se puso a buscar, nadie se puso a mirar, a cuadrar ese texto. No, ese fue el devocional del día. Y es Así una es. forma como Dios nos habla. O sea, Dios es bondadoso, Es maravilloso. hermoso, maravilloso, espectacular, mejor dicho. La berraquera, como decimos aquí en Santander. Sí, eso es muy cierto. Bueno, vamos con la lista porque, ojo, queremos que entienda que si tú estás mencionándote o que si estás ahí en esa lista, pues se salga. Este es el momento de salirse, este es el momento de cambiar ahora. Identificar No quizás qué cosas están siendo hábitos en nosotros de esa lista. inclusive nosotros lo vamos a hacer. Bueno, aquí está en el 19. Dice. Sí, el 19. Porque mira que en la versión que leíamos decía inmoralidades sexuales. Sí. Aquí ya menciona 4, Es un poco entre más comillas. explícito. Aquí ya es un poquito más. Sí. Menciona hasta orgía. No, leámoslo, el 19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Espere, ¿cómo así que celos también? ¿Iras, contiendas? O sea, mire, a veces como estamos acostumbrados a lo malo, que los celos Nos parece normal. sí, parecen normales y, ay, a mí me gusta que me celes, chiqui. No. Sí, así le... Así. Entonces, no. Los celos, no le den... Mire, yo se lo voy a decir, los celos es un espíritu espantoso, horrible, feo. Y te llena la cabeza de cosas malas y tú puedes estar ocupado trabajando y te habla y te dice, Es oye, horrible. ella está allá en otro lado, ella está con él y mírala, búscala. Y entonces no deja tranquila la mente y lo desespera a la persona. Eso es horrible, o sea, no le den cabida a los celos, mejor dicho, a nada de esto que se está mencionando, ni a la ira, ni a la rabia. Los pleitos, algo que parece también como tan sí, normal, sí. las enemistades, las iras, contiendas, o sea, son cosas cotidianas, uno podría decir, sí, que tiene un problema con alguien, que pelea con alguien, pero eso está mal, o sea, Dios nos manda a estar en paz con todos. Así y estas es. cosas nos separan de eso. Total, miren el 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías. ¿Borracheras? O sea, tomarse traguito es malo y emborracharse. Mira lo pequeño o las cositas que está diciendo acá, que muchas veces de pronto, no, cumplo los 10 mandamientos, pero aquí te está ordenando y te está diciendo, Es verdad. ¿quieres ser hijo de Dios? ¿Quieres heredar el reino de los cielos? ¿Quiere cuando todo esto pase vivir una eternidad en alegría, en amor, en paz? Porque ya vimos que, eso no lo leímos, pero en Apocalipsis dice que Él enjugará toda lágrima y ya no habrá llanto, tristeza, amargura, nada de esas cosas volverán a ver. Ahora, ¿dónde quiere vivir? Yo quiero vivir en ese nuevo reino, pero para vivir allí, para ser hijo de Dios, pues tengo que dejar estas cosas que están aquí, desde el versículo 19, así que ¿vale la pena dejarlas? ¿Es importante dejarlas? ¿Solamente son los 10 mandamientos? Les pregunto. ¿Solamente son los 10 mandamientos los que ordenó Dios cumplir para salvarnos, para ser hijos de Él? No. Aquí estamos viendo que hay muchos más y cosas tan básicas como borracheras. Es que el mundo se ha encargado de normalizar toda esa cantidad de cosas. O sea, el mundo te dice que es normal y que tú eres libre de hacer lo que quieras, pero está la delgada línea entre libertad y libertinaje. Le y dicen, Dios, no se deje. Dios ve mucho más allá de eso, ¿sí? ¿Qué trae una borrachera? Tú ya no eres consciente de lo que estás haciendo cuando te emborrachas. Ya pasas a un plano en el que, ¿sí? O sea, digamos que todo lo sientes mucho más fuerte, entonces ya no mides las consecuencias, por eso hay tantos accidentes, por eso hay tanta gente que no le importa hacer locuras, pararse en la mesa, bailar, cosas que parecen sencillas, pero es que ya no están sus cabales, ¿sí? Entonces ahí es donde viene el problema, el Padre ve mucho más allá, las consecuencias de cada una de estas cosas, no es solamente, ay, se me salió la rabia, sino qué ocasionó en el ambiente espiritual, qué ocasionó con la otra persona, eso es lo importante. Total, tú lo estás diciendo. Una borrachera puede llevar a una persona a pelear, a contiendas,
que ya vimos que también es malo, a llegar a la casa a lastimar a la esposa, ¿sí? A golpearla, inclusive hasta matarla. Una borrachera te lleva Conducir a ebrio. conducir ebrio y atropellar 6 personas, perdón, atropellar algunas personas. Es que en estos días salió una noticia de que una persona tomada atropelló a 6 personas y los mató. Creo que hay uno herido. Bueno, en fin, qué tristeza. Tristeza por parte y parte, por los que murieron, los familiares, y por este señor que cometió esa locura. Entonces, no, nada. Ahí está la lista. Y la palabra es muy clara, la verdad. Solo nosotros debemos obedecer. Siento que es un momento también para que escudriñemos nuestro corazón, para que pensemos, para que nos examinemos, para que vayamos delante del Padre. Y si en alguna de estas te viste identificado, pues bueno, no es, ay no, ya me voy a ir para el infierno. No, cambia el chip, estás a tiempo. Mientras estemos con vida, tenemos tiempo de arrepentirnos. Importante eso que estás diciendo. No porque estés en esta lista, ya. No. Escúchame, con Papá Dios se puede hacer borrón y cuenta nueva. O sea, salimos de esa lista de lo malo, pero no es solo salí, ya le pedí perdón y el otro fin de semana otra vez me emborracho. Yo tenía un amigo que decía todos los fines de semana, yo no vuelvo a tomar este guayabo, este dolor, no vuelvo a salir. Y el otro fin de semana estaba en las mismas. Entonces se arrepentía por el momento, por el dolor, por el sufrimiento que estaba sintiendo, pero no lo hacía de corazón. Ahora, si quieres ser llamado hijo de Dios, si quieres ser seguidor de Cristo realmente, tienes que cambiar de actitud y tienes que enfrentar una batalla día a día para no hacer esas cosas. Si el que tomaba, pues ya no vuelva a tomar, el que mentía ya no vuelva a mentir, y tiene que luchar todos los días con la palabra para no volver a cometer estos errores, estas cosas. ¿Se puede salir de la lista de la perdición? Por supuesto que sí. Pero es decisión de cada uno. No es lo que digamos nosotros, ni siquiera lo que haga Dios, porque Él quiere que tú te salves, por eso te está llevando este mensaje. Él quiere que tú aprendas y entiendas lo malo, pero el que decide es uno mismo. Uno mismo. Es verdad. Que Dios les bendiga, esperamos que hayan aprendido tanto como nosotros con porque aprendimos bastante esta mañana, y eso, hay cosas antes de este capítulo, de estos versículos que leímos, que hablamos y debatíamos y fue muy bacano hacerlo. Alejita, muchas gracias. Muchas gracias a ti, los invitamos para que lean la palabra día a día, es el manual de instrucciones y es supremamente importante para entender y aprender cosas nuevas. Los queremos muchísimo. Que Dios les bendiga. Que estén muy bien. Chao.